aquellos que puedan hacerlo, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en la epístola a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, comenzando en el versículo 19. Efesios, capítulo 2, versículo 19, hasta el versículo 22, que es el final de ese capítulo. Efesios, capítulo 2, comenzando en el versículo 19. Hoy es el último domingo del mes de octubre y por ende es el último domingo de octubre más cercano al día 31, en que las iglesias conmemoran el día de la Reforma Protestante. Así que con eso en mente vamos a leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 19. Dice así la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El 31 de octubre, el día en que en varios lugares se celebra la fiesta pagana de Halloween, los cristianos conmemoramos que Martín Lutero clavó 95 tesis en contra de la venta de indulgencias en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Este acto, ocurrido el 31 de octubre de 1517, marcó el inicio de la Reforma Protestante del siglo XVI. Esa reforma que procuró ser una reforma de la iglesia. La reforma fue necesaria porque la iglesia se había corrompido con muchas falsas doctrinas y con una gran mundanalidad. Cualquier libro de historia de la iglesia da fe de esto. La reforma fue muy importante y necesaria, pero aunque rescató elementos bíblicos de la iglesia que se habían tergiversado y oscurecido a través de los siglos, producto de la apostasía, nuestro modelo a seguir no son las iglesias protestantes del siglo XVI, sino la Biblia. ¿No es así? La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Es en la Biblia donde tenemos el modelo. Es en la Biblia donde tenemos el patrón de lo que debe ser la iglesia de Cristo, tal como se manifestó en la iglesia apostólica, la iglesia descrita en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la iglesia apostólica? ¿Qué caracterizaba a esta iglesia que Dios usó tanto en los primeros tiempos del Evangelio? Hoy vamos a ver algunas características de la iglesia, no todas, pero sí algunas de las más importantes que debemos seguir como iglesia del Señor. Y el primer aspecto que vamos a tratar en la predicación de hoy es que la iglesia apostólica tenía como fundamento a Cristo. La iglesia apostólica tenía como fundamento a Cristo. El modelo de la iglesia de que nos habla la Biblia, la iglesia de los apóstoles, estaba edificada sobre Cristo.
Cristo era su fundamento. Y toda iglesia que desee ser bíblica debe tener a Cristo como su fundamento. El Señor Jesucristo mismo dijo que Él era el fundamento de su iglesia. Miren las palabras del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 16 al 18, donde Cristo establece que Él es el fundamento de su iglesia. Respondiendo Simón Pedro, dijo, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué confesión hizo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿qué roca? Cristo, el que acaba de mencionar Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Así que la iglesia está edificada sobre Jesucristo. Y tener a Cristo como el fundamento de la iglesia es garantía de que la iglesia permanecerá. Amén. Si el fundamento de la iglesia fuera un hombre falible como Pedro, que hasta llegó a negar al Señor, pues el fundamento de la iglesia sería inseguro, inestable. Pero gracias a Dios que el fundamento de la iglesia no es ningún ser humano, sino que es el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Amén. El apóstol Pedro declaró que la roca sobre la que está fundada la iglesia es Cristo. Él escribió en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 2, voy a leer el versículo 4, el 6 y el 7. Dice, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercándoos a Él. Ese Él, ¿quién es? Jesucristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no estimaron a Cristo en su valor. No lo quisieron considerar como lo que Él es, como el Mesías. Y lo desestimaron, lo desecharon. Mas para Dios, a ese que los hombres desecharon, Él, Cristo, que es piedra viva, es escogida y preciosa. ¿Para cuántos de ustedes Cristo es precioso? Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, la piedra basal, la piedra fundamental, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y no importa que los hombres lo hayan desechado, Dios va a continuar con su plan. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bendito sea Dios. Amén. Gloria al Señor por Jesucristo. Amén, Señor. Gloria al Señor por nuestro bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios porque cada siglo que pasa su nombre sigue siendo predicado, amén, creído, exaltado. Amén. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, ahora vimos lo que Pedro dijo, que ¿quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Dice primero a los Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Cristo es el fundamento, porque la iglesia se sostiene por la persona y la obra redentora de Cristo. La iglesia existe porque Cristo la fundó y porque Cristo la sostiene con su presencia y con su palabra. Sin Cristo,
la iglesia no tendría existencia ni tendría tampoco propósito en este mundo. Sobre este fundamento firme y seguro que es el Señor, son edificados los miembros de la iglesia, somos edificados los cristianos, que somos piedras espirituales, que vamos formando el templo espiritual que es la iglesia de Dios. En primera de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 5, en cuanto a que los cristianos somos eso, piedrecitas que nos vamos siendo edificados encima de ese fundamento. Dice allí, vosotros también como piedras que vivas. Antes éramos piedras muertas, pero cuando nos convertimos a Jesucristo, llegamos a ser piedras vivas, porque se nos dio vida espiritual. Amén. Ser edificados como casa espiritual. Mira, cuando uno piensa en el concepto de casa, piensa en un edificio material, piensa en una edificación sólida, tangible, que uno pueda palpar. Pero la iglesia es una casa espiritual. Fíjense, porque está conformada no por ladrillos, no por bloques, sino por personas que se convierten al Señor y reciben vida espiritual. Y dice que somos sacerdocio santo. ¿Para qué somos sacerdocio santo? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que si nosotros somos sacerdocio santo, ¿qué es lo que tenemos que ofrecer a Dios? Sacrificios espirituales. En el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que se ofrecía? Sacrificios animales. Y nosotros como iglesia del Señor, ¿qué tenemos que ofrecer? Sacrificios ¿qué? Espirituales. ¿Sabe cuáles son los sacrificios espirituales? Su alabanza, su adoración, su acción de gracias, su servicio al Señor, sus oraciones. Todas esas cosas son sacrificios espirituales que tenemos el privilegio, por la misericordia de Dios, de ofrecer al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Y también en Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, se nos dice que los creyentes somos esas piedras espirituales que vamos formando la casa espiritual, que es el templo de Dios. Dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. La iglesia es un edificio espiritual, compuesta por todos los creyentes nacidos de nuevo, que somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque hemos recibido vida espiritual al arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo y recibir al Espíritu Santo. Y entonces vamos siendo edificados sobre ese fundamento. A través de su historia, la iglesia ha sido tentada y en muchas ocasiones ha caído en la tentación de buscar como fundamento al poder político. A veces la iglesia en su historia ha sido tentada a buscar otro fundamento. Y muchas veces ha caído en la tentación de buscar fundamento en el poder político para derivar del mismo, pues, protección, sentido de seguridad, alguna ganancia, algún beneficio. Pero el Señor de la iglesia, que es Jesucristo, establece que la iglesia debe estar fundada sobre Él, no sobre el poder secular. La iglesia de Cristo no es una organización política, ni es su objetivo estar envuelta en la política de este mundo. Aunque como cristianos debemos ser respetuosos de las autoridades, la Biblia enseña la separación de la iglesia y del Estado. Cristo dijo en Mateo 22, 21, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tanto la iglesia como el Estado tienen su esfera de acción. Ni la iglesia tiene que tratar de ejercer el gobierno terrenal metiéndose en política, ni el Estado tiene derecho a dictarle a las personas
cómo deben adorar a Dios. Cada vez que la iglesia ha querido formar parte del poder político, ha hecho quedar mal el evangelio de Cristo y ha desvirtuado su misión, porque Cristo no nos comisionó como iglesia esa función. Como iglesia tenemos que estar fundados sobre Cristo. Tu vida y mi vida tienen que estar fundadas sobre Jesucristo. El que pone a Cristo como el fundamento de su vida permanecerá, porque Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 25. El pasaje que habla de los dos fundamentos, de los dos cimientos. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Alabado sea el Señor. ¿Sobre qué está fundada nuestra vida? ¿Sobre quién está fundada nuestra vida? Sobre Jesucristo, como piedra angular del edificio espiritual que es la iglesia. Cristo es el mejor fundamento. Cristo es fuerte, Cristo es sólido, Cristo es confiable. El que se apoya en Él permanece firme. Así que, mis queridos hermanos, el primer aspecto que hemos visto en la predicación de hoy, mirando el modelo apostólico para la iglesia de hoy, es que la iglesia apostólica tenía como fundamento ¿a quién? A Cristo. Eso es esencial. Eso es esencial. En segundo lugar, la iglesia apostólica era una iglesia que oraba. La iglesia apostólica era una iglesia que oraba. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, tenemos que estar en comunión con Él, porque el cuerpo no puede funcionar sin la cabeza. Y la manera en que como cuerpo nos comunicamos con el Señor es a través de la oración. La iglesia de los apóstoles, la iglesia de los hechos, era una iglesia que oraba. La oración tenía un lugar muy importante en la iglesia apostólica. Sus primeros pastores, que fueron los apóstoles, eran hombres dedicados a la oración. Ellos dijeron: y nosotros persistiremos en la oración. Hechos 6:4. También la iglesia en general, todos los creyentes, dependían de Dios por medio de la oración. Cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, ¿se acuerdan ustedes de ese pasaje? ¿Se acuerdan del pasaje cuando Pedro fue encarcelado, que lo querían matar? La iglesia de Jerusalén oró incesantemente por su liberación. Dice Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. No solo estaba encarcelado, ya eso hubiera bastado. Encima de eso, estaba con cadenas en las manos, que en el otro extremo estaban atadas a las manos de los carceleros. Así que era una seguridad muy grande la que había sobre Pedro, para que no se fuera a escapar. Dice allí: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mira lo que hace la iglesia. No fue a hacer una protesta ante el gobierno municipal. No salió con carteles para la calle. No salió llamando a los comisionados y a los congresistas. La iglesia se encerró a pedirle al dueño del mundo y al gobernante del universo que liberara a su siervo Pedro. Amén. Y el Señor se metió en el asunto y lo liberó. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Y Dios respondió a la oración ferviente y unánime de la iglesia. Dice Hechos capítulo 12, versículos 6 y 7, lo que Dios puede hacer, que siempre es más que lo que el hombre puede hacer. Y cuando Herodes le iba a sacar, eso pensaba Herodes, esos eran sus planes. Eso era lo que él quería hacerle al siervo de Dios. Pero lo que Dios tenía en su mente era bien distinto. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados.
a los que estaban encadenados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Aleluya. Se manifestó un espíritu celestial, un ángel enviado por Dios, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mira, se le cayeron las cadenas. Y todo el mundo quedó dormido de una manera que nadie se enteró de lo que estaba pasando. Mis queridos hermanos, Dios tiene recursos que superan los nuestros y que solo Él va a desplegar a nuestro favor en respuesta a la oración. Como iglesia del Señor, debemos depender de Dios en oración. Cada uno de nosotros, creyentes en Jesucristo, tenemos el privilegio, pero también tenemos el deber de buscar cada día al Señor en oración, en nuestro tiempo devocional personal. En cualquier momento podemos ir a Dios en oración y elevar ante el Señor nuestras acciones de gracias, nuestras peticiones, nuestras intercesiones. Si nosotros no oramos, no vamos a poder perseverar en la batalla de la vida cristiana. Hay grandes promesas de Dios para los que claman a Él. Cristo prometió, y usted conoce muy bien esta promesa: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Y si vamos a las epístolas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, vamos a ver que están llenas de motivos de oración por los cuales Pablo intercedía ante el Señor. No solo oraba por él, sino que pedía por todas las iglesias. La iglesia apostólica era una iglesia que oraba, y nosotros también estamos llamados a ser una iglesia que ore al Señor. Así que hemos visto hasta aquí 2 cosas. Primero, la primera característica es que la iglesia apostólica tenía como fundamento ¿a quién? A Cristo. En segundo lugar, la iglesia apostólica era una iglesia que oraba. Y en tercer lugar, la iglesia apostólica era una iglesia que predicaba a Cristo. Era una iglesia que predicaba a Cristo. La iglesia apostólica era una iglesia en la cual la predicación de la palabra ocupaba un lugar central. Los apóstoles, que fueron los primeros pastores de la iglesia de Jerusalén, dijeron en Hechos 6:4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El Señor determinó que la predicación del evangelio, la predicación de la palabra, fuera el medio por el cual las almas pudieran creer y ser salvas. Y esto lo vemos en varias partes de la Biblia, pero solo les leeré algunos textos. Por ejemplo, Romanos 1:16, donde se nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está abierta la oferta al judío primeramente y también al griego. Y dice Romanos también en el capítulo 10, versículos 14 y 17: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ve el lugar que ocupa la predicación en el plan de Dios para la salvación de las almas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y finalmente dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No que la predicación sea locura, pero si los sofistas y los filósofos griegos consideraban a los predicadores del evangelio locos, pues Pablo decía: está bien, considérenos como ustedes quieran, considérenos locos, pero eso que ustedes llaman locura es lo que Dios escogió para ser el instrumento de que la gente oiga las buenas nuevas y sean salvos. Alabado sea Dios. Mis queridos hermanos, ¿cuál fue la comisión que Cristo le dio a la iglesia? Dice
Mateo 28, 19 y 20, que fue ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, es parte de esa comisión. Podemos ver ahí que el mandato del Señor incluye la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra. La Iglesia Apostólica cumplió con este mandato. Aquella generación de creyentes dio testimonio de Cristo al mundo. Fíjese usted que en pocas décadas de existencia de la Iglesia, el conocimiento de Cristo llegó a muchas partes del mundo conocido de aquel entonces. Muchos que oyeron el mensaje del Evangelio se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesucristo. Y vemos también que rápidamente se establecieron iglesias, no solo en Jerusalén y en Judea, sino también en Samaria, en otras partes de la tierra de Israel. Pero además en Siria se establecieron iglesias, en Asia Menor, en Macedonia, en Acaya, en Roma, en las islas del Mediterráneo, como por ejemplo Chipre y Creta, y hasta la lejana España, que se pensaba que era el límite del mundo conocido, Finisterre, como se le llamaba, el fin de la tierra, el fin del mundo. Hasta ese lugar no estuvo fuera del alcance de la predicación de los cristianos y aún de los apóstoles, porque el apóstol Pablo escribió en su epístola a los romanos lo siguiente: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Romanos 15, 24. Así que hasta el lugar que consideraban el fin del mundo, donde se acabó el mundo y venía ese océano grande que era ignoto, desconocido para los navegantes, hasta allí parece ser que llegó también el Evangelio. La iglesia apostólica era una iglesia que predicaba el Evangelio. Gloria a Dios por eso. Amén. Y nosotros tenemos que seguir siendo una iglesia que predique el Evangelio. Amén. Y en último lugar, mis queridos hermanos, la iglesia apostólica, en cuarto y último lugar, la iglesia apostólica era una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. La iglesia apostólica era una iglesia llena del Espíritu Santo. Antes de ascender a la diestra del Padre, Cristo les hizo la siguiente promesa a sus discípulos, que está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder conferido por el Espíritu Santo a los creyentes se manifestó en la fortaleza espiritual con que los apóstoles y los primeros cristianos enfrentaron las persecuciones y predicaron el Evangelio, a pesar de todas las tribulaciones que les sobrevenían por causa de Cristo. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el apóstol Pablo, que a pesar de sufrir tantas persecuciones y tantas tribulaciones por causa del Evangelio, siguió adelante haciendo la obra para la cual Dios lo había llamado. Y tenemos un testimonio de esto en primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Dice allí el apóstol: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Así que no siempre la predicación del Evangelio ha sido un contexto favorable. Muchas veces ha tenido que predicar el Evangelio en medio de gran oposición. Pero la fuerza no está en Pablo, la fuerza no está en el predicador, está en el Espíritu Santo, amén, que lo capacita para hacer la obra. Amén. También ese poder espiritual conferido por el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia apostólica en los milagros que Dios concedió que realizaran como prueba de que el mensaje que ellos predicaban era verdadero. Porque la gente podía dudar del mensaje, pero no podía dudar de un muerto que era resucitado. No podía dudar de un paralítico que era sanado. No podía dudar de un cojo que era levantado. Y si Dios estaba con esa persona para hacer eso,
también el mensaje que salía de su boca era de Dios. Porque Dios no iba a respaldar, ni confirmar, ni acreditar la mentira, permitiendo un milagro de ese calibre. Y mira lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. El poder que Dios derramó sobre ellos era un poder espiritual dado por el Espíritu Santo. No era poder económico, ni político, ni social, pues como escribió Pablo en 1 Corintios, la mayoría de los miembros de la iglesia primitiva eran personas de origen social humilde. Dice 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Así que el poder que se manifestaba ahí era el poder espiritual de Dios. La iglesia apostólica, la iglesia de la Biblia, era una iglesia en la cual el poder del Espíritu Santo se manifestaba. Y ese es nuestro anhelo también. ¿No es ese su anhelo? Se manifestaba en vidas transformadas, en pecadores que se arrepentían sinceramente de sus pecados y se entregaban a Jesucristo cuando oían y creían la palabra de Dios. Se manifestaba en santidad de vida, gente que Dios rescataba del basurero moral y después Dios los transformaba en personas que eran un monumento para la gloria de Dios por lo que Dios había hecho en ellos. Bendito sea el Señor. También se manifestaba en poder para predicar en medio de las tribulaciones. Se manifestaba en perseverancia en medio de las pruebas y en muchos milagros que glorificaban el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, debemos orar al Señor pidiéndole que nos llene de su Santo Espíritu para seguir haciendo la obra que Él nos ha encomendado hasta la segunda venida de Cristo. El Señor Jesucristo no ha cambiado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Señor que estuvo con la iglesia apostólica está con nosotros hoy. Amén. Sus promesas permanecen. La presencia de Cristo en medio de su iglesia fiel es continua hasta el fin del mundo. Amén. El Señor pone a nuestra disposición todos los recursos espirituales para que continuemos la tarea encomendada y seamos la iglesia que Él aspira a tener en esta tierra. La iglesia apostólica no tenía templos majestuosos, no tenía tecnología, no tenía muchos recursos, no tenía respaldo de ningún gobierno, pero tenía algo que transformó al mundo. Tenía creyentes llenos del Espíritu Santo, obedientes a la palabra de Dios y con corazones completamente entregados a Cristo. ¿Cuántos quieren ser esa clase de creyentes? ¿Cuántos quieren ser? Vamos a orar al Señor para que Él haga eso también en nosotros. Y si ese es su deseo, yo le pido que se ponga en pie ahí donde usted está y se una a mí en esta oración para pedírselo al Señor también. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos. Y te damos gracias, Señor amado, porque lo que tú comenzaste allá en el siglo I, en aquella pequeña y humilde reunión en el aposento alto, donde estaban los 120, con temor, pero que fueron visitados y llenados con tu Espíritu Santo. Y comenzó la proclamación del Evangelio. Y la iglesia comenzó a expandirse por el mundo. Tú lo has continuado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque nosotros somos parte de ese movimiento del Espíritu Santo, del pueblo de Jesucristo, de la iglesia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque en Cristo tú nos has llamado a la salvación. Y nosotros, Señor, pedimos tu ayuda, tu bendición, tu guía, para ser también en nuestro lugar, en nuestro contexto, en nuestro medio, en nuestro tiempo, la iglesia que tú quieres que seamos. Sabemos que no somos la única iglesia. Hay muchas iglesias locales
Y yo pido tu bendición para todas las iglesias locales también. Porque cada una, Señor, si busca de ti de todo corazón, si se rinde a ti, sea grande, sea pequeña, tenga muchos recursos, tenga menos, ninguna va a ser igual a otra. Pero lo importante es que estemos llenos de ti. Vamos a hacer la obra que tú nos has llamado a hacer en el lugar donde nos has puesto y por el tiempo que nos has puesto. Y nadie nos va a poder mover, porque tú eres nuestro fundamento. Tú eres el fundamento de la iglesia. No importan las pruebas, las persecuciones, las luchas. Tú eres el fundamento de la iglesia. Y nosotros queremos seguir siempre sobre ti, que eres el fundamento. No queremos apoyarnos en otra cosa, sino en Jesucristo. Bendice a la iglesia Bautista Calvario. Bendice a cada hermano. Ayúdanos y guíanos. Te lo pedimos todo. Dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.